Hola chicos, buenas tardes. Hoy vamos a dar la sesión por video de YouTube. No voy a poder estar con ustedes en sesión virtual, pero pues les dejo este video para que no se pierda el tema de la semana y para seguir avanzando. Entonces recordemos que ahorita estamos hablando de las representaciones técnicas y pues en el tema de la semana pasada ese fue el principal tema del que estuvimos hablando. Para continuar con eso vamos a ahora ver un pequeño video para iniciar la sesión en el que vamos a hablar sobre un poquito de la historia de las representaciones técnicas, cómo ha ido evolucionando. Entonces déjenme acomodar aquí para ponerles el video. Me voy a hacer aquí en chiquito. Aquí voy a seguir con ustedes. Buen día, hoy veremos el tema de la representación técnica, una historia para contar. Distinguiremos la manera en la que han cambiado las representaciones técnicas a lo largo de la historia. La representación técnica que utilizamos hoy es el producto de una incesante evolución en sus técnicas, procesos y representaciones. Desde la antigüedad, el hombre se ha valido de las representaciones gráficas para expresar ideas, conceptos y necesidades, con el fin de que éstas sean preservadas y no olvidadas. Por ejemplo, en la época de la prehistoria, los seres humanos plasmaron escenas de caza en cavernas donde podemos observar, entre muchas otras cosas, las técnicas y herramientas que se empleaban para realizar esa actividad: lanzas, palos, piedras, además de técnicas de caza. Siglos después, a lo largo de la historia de las culturas, esta necesidad de comunicar mediante dibujos dio lugar, por un lado, a las representaciones artísticas, que su fin es comunicar ideas y sensaciones relacionadas con el arte. ¡Esto es arte! ¡Aprécienmelo! Por otra parte, dio lugar a las representaciones técnicas, que tienen como fin transmitir conocimiento. Con el tiempo se empezaron a desarrollar dibujos que representaban acontecimientos, ideas, sobre todo religiosas. Hacia el siglo IV a.C., los egipcios habían desarrollado un sistema de escritura que podía considerarse un lenguaje alfabético, porque utilizaban símbolos que representaban consonantes. Estos símbolos eran llamados jeroglíficos. Eran representaciones gráficas de elementos, de objetos o seres reales. Algunos registros conocidos que contienen información técnica son los papiros sobrevivientes de la Biblioteca de Alejandría, donde se mencionaba información de máquinas simples como palanca, poleas y balanza. Como parte de la comunicación y la representación mediante códigos y representaciones técnicas, se fueron creando los alfabetos hasta llegar al que utilizamos hoy en día. Por ejemplo, formalmente, el fenicio se considera el primer alfabeto de la historia. Se desarrolló en el siglo XIV a.C. y solo incluía las consonantes. Más adelante, en el siglo VIII a.C., los griegos tomaron el alfabeto fenicio y lo adaptaron. Las letras eran las mismas que las del fenicio, pero ellos incluyeron las vocales. Un siglo después se desarrolló el alfabeto latino, que es muy similar al que se emplea actualmente. Este se basaba en el alfabeto griego con adaptaciones propias del idioma. Al mismo tiempo que se desarrollaban distintos alfabetos en el mundo, mejoraban las técnicas de dibujo y representación gráfica hasta llegar a lo que tenemos hoy en día. Esta calavera significa ¡peligro! Excelente, don Ramón. Usted sí entendió qué son las representaciones técnicas. Algunos ejemplos de representaciones utilizadas hoy en día son carteles, que representan una o varias ideas y sentimientos que se transmiten de forma clara, rápida y sencilla. Los diagramas, que son dibujos que se utilizan para mostrar los componentes de un sistema, sus relaciones, variaciones y funciones. Estos son muy utilizados en los diferentes campos tecnológicos. Por ejemplo, diagramas de circuitos eléctricos, diagramas de circuitos electrónicos, diagramas de proceso, diagramas de flujos. Otro ejemplo de representaciones son las gráficas, que simbolizan datos generalmente numéricos que permiten ver la relación que los datos guardan entre sí. Algunos tipos de gráficas son de barras, lineales, circulares, etc. Otra forma de representación técnica es por medio de un manual, que es un libro o folleto en los que se representan aspectos básicos de alguna técnica.
Estos manuales no incluyen palabras innecesarias y pueden comunicarse por medio de croquis, esquemas, diagramas y planos con los que se facilita entender la información. Oiga, don Cangrejo, ¿ya podemos irnos? Como hemos visto, a lo largo de la historia han existido diferentes formas de representación técnica que han ido cambiando con el paso de los años. Hoy en día existen muchas más formas de representación técnica, aunque el fin sigue siendo el mismo, comunicar información sobre las técnicas. Muchas gracias por ver este video. Nos vemos. Muy bien, chicos, este video fue tomado del canal Tecnología en Secundaria y pues habla de muchos temas que nosotros vamos a estar viendo. Entonces, recordemos que la semana pasada hablábamos de la representación técnica y vimos también algunos de sus ejemplos. En realidad el que vimos fue el de diagrama. Entonces vamos a continuar con la misma temática, pero ahora vamos a hablar de lenguajes y representación técnica. Nos vamos a centrar ahora en el lenguaje. Dice, los lenguajes usados en la representación técnica. La comunicación técnica está integrada por lenguajes y códigos. Los lenguajes, como hemos señalado, son las convenciones que se usan para la comunicación precisa de ideas, conceptos y acciones de una idea tecnológica específica. Todos sabemos que el objetivo principal de un lenguaje es transmitir, ya sea conocimiento, transmitir un mensaje o transmitir una idea, ¿sí? Por supuesto, cada lenguaje técnico utiliza el lenguaje convencional, además de una serie de elementos auxiliares de representación técnica. Cuando hablamos del lenguaje técnico, nosotros nos referimos a un lenguaje que hace uso del lenguaje convencional, que ahorita vamos a ver más adelante, y pues de elementos auxiliares que le ayuden a darse a entender. Como quiera, al finalizar vamos a tratar las diferencias entre cada uno de los diferentes lenguajes que aquí hablamos. A este lenguaje convencional se le añaden los términos propios de cada un campo tecnológico. Por ejemplo, aunque suelen emplearse en la vida cotidiana, las palabras voltios, vatios y amperios son específicos de la electricidad. Esto quiere decir que el lenguaje convencional es el que se utiliza en cada campo por específico. Por ejemplo, en la docencia tenemos un lenguaje para comunicarnos como pedagogía, estrategia. En el caso de la electricidad, de la gente especializada en la electricidad, pues ellos utilizan palabras como las que vienen ahí, voltios, vatios, amperios. Un ingeniero habla en un lenguaje distinto, entonces, un programador en otro muy diferente. Entonces ese es el lenguaje convencional, el que se trata sobre un campo en específico que se comunican con su propio lenguaje. De igual modo, si observas los símbolos que se representan los diferentes conceptos en electricidad, verás que muchos, aunque son esquemáticos y resultan explícitos, entre los conocedores son poco significativos para quienes no están familiarizados con ellos. Se refiere a esta imagen de aquí. Si nosotros lo podemos observar detenidamente, podemos ver que es lenguaje convencional y lenguaje técnico. El lenguaje técnico ya sabemos que utiliza el lenguaje convencional, pero otros elementos que lo puedan apoyar, en este caso son imágenes. Ese es el apoyo, a eso se refiere el apoyo. Entonces, tenemos el lenguaje. Su principal función es transmitir un mensaje, transmitir una idea, un significado, ¿sí? El lenguaje es darse a entender. Tenemos el lenguaje convencional, que es el que está específicamente en cada área, en el área de ingeniería, en el área de programación, en el área de docencia. Bueno, cada uno tiene su propio lenguaje. Y el lenguaje técnico está comprendido del lenguaje convencional, que viene siendo ese vocabulario que ellos utilizan, y otros elementos para apoyarse, que en este caso vienen siendo gráficos, vienen siendo imágenes que lo ayudan a apoyarse. Por ejemplo, aquí dice, un técnico especializado comprende de un vistazo las características de un aparato determinado y traza un plan de solución de problemas, en caso de que dicho aparato esté descompuesto, porque comprende la relación que hay entre las diferentes partes y su funcionamiento interno. Por ejemplo, si un técnico especializado en esa área, en electricidad, puede ver este gráfico que tenemos aquí y saber qué significa, saber que si le marca en la pantalla que está fallando algo, él sabe cómo tratarlo. A eso es a lo que se refiere. Muy bien, entonces ahora vamos a ver los códigos en la representación técnica. Dice, en la actualidad, los códigos suelen usarse para ocultar información a personas que no conocen las reglas del código, como es el caso en ciertas transmisiones de información en Internet. Sin embargo, en general, un código es un conjunto de símbolos que se emplean para representar algo mediante reglas ordenadas.
Esa es la diferencia entre un lenguaje y un código. El lenguaje se trata de transmitir un mensaje, pero el código son símbolos que representan algo, pero que tienen una regla específica. Nosotros no podemos ponerlos en un orden diferente porque pierde su significado. Aquí al ladito tenemos el ejemplo del código Morse, ¿sí? Es un código de uso muy común, utilizado en el siglo XIX y en el siglo XX. Y pues se utilizaba para comunicar información entre aparatos de telégrafo que transmitían señales mediante cables. En este código se usaba un aparato que podía enviar señales largas o cortas que se traducían en rayas y puntos. Y pues cada conjunto de rayas o puntos correspondían a una letra del alfabeto. Y aquí lo tenemos, ¿sí? Ese es más que nada, puede ser también transmitido por sonidos. En realidad no sé muy bien cuáles son, puede decirse, no conozco cómo hacer el alfabeto en sonidos, pero sí sé que fue el que más se utilizó en ese código. De hecho, se comunicaban en la Primera Guerra Mundial utilizando este mismo código para que al no utilizar ciertas palabras, por ejemplo, no era posible hablarse en ese tiempo, o al identificar palabras por medio de escrito, ellos utilizaban el código Morse para que solamente las personas que lo podían codificar supieran qué significaba. De hecho, fue un boom en ese tiempo porque había muchos secretos que no querían que se transmitieran al otro bando. Entonces, este fue un método muy empleado en esa época. Y pues continuamos con el tema. Dice, la persona que recibe el mensaje, por lo regular, un telegrafista, revisaba este conjunto de rayas y puntos y volvía a convertirlos en caracteres que formaban palabras. Así, por ejemplo, si se quería transmitir la palabra hola, se enviaba los siguientes códigos, pero con sonidos, ¿sí? Ya la persona que recibía el mensaje se encargaba de descifrar letra por letra y de traducirlo a las letras del alfabeto y transmitir el mensaje. Pero a lo que yo voy es que, por ejemplo, ellos podían mandar la palabra, no sé, gato, pero a la persona que recibía el mensaje, muy bien, esto se refiere a esto, esto y esto. O sea, la persona que recibía las letras por medio del código Morse se encargaba de enviar el mensaje a otro lugar, pero también tenía otro significado. O sea, esa es la ventaja de los códigos, que solamente los que conozcan el primer filtro, que viene siendo el alfabeto en código Morse, pueden traducírtelo, pero al enviarlo al remitente que le corresponde, ellos pueden interpretar esas palabras de una forma muy diferente. Por eso se utilizaba mucho el código. Esto ejemplifica claramente el uso de un código. Cada símbolo representa algo y cualquier persona que conozca la relación entre el símbolo y su representación, es decir, las reglas, podrá entender su mensaje, es lo que ya habíamos mencionado. Y en el ámbito técnico, los códigos deben comunicar la información del modo más efectivo posible. En realidad, esta es la única razón por la que se utilizan, ya que representan el medio de comunicación más directa e inequívoca. Por ejemplo, en el medio editorial se usa un código preciso para indicar correcciones en un texto, como en la figura 4.20. Bueno, aquí lo tenemos. En el lenguaje de las editoriales, cuando están estas señalizaciones aquí, pues quiere decir que esta página ocupa revisión, que ocupa un reacomodo, una edición diferente. Y pues también lo podemos ver cuando nosotros tenemos nuestras propias notas. A veces un compañero te dice, préstame tus apuntes de historia, pero la persona que hizo sus apuntes a veces subraya algo, a veces pone un tema de un color, a veces palabras claves de otro, y pues la persona que ve los apuntes nada más va a copiarlos tal cual los anotó, pero la persona que los hizo es la única que sabe por qué subrayó algo, por qué no anotó otra cosa, por qué encerró. Entonces, a eso es a lo que se refiere. Solamente si tú le explicas a otra persona por qué hiciste eso en tus apuntes, va a poder codificar el significado que éste tiene. Y pues bueno, la actividad en realidad estaba muy sencilla, muy cortita. Consistía nada más en identificar los conceptos, que ya los expliqué un poquito mejor para comprenderlos, porque sí están un poco revueltos en el texto. Pero pues aquí se los proyecto para que tengan las definiciones correctas. En dado caso que ocupemos volverlas a ver, pues regresando de vacaciones las vemos. La actividad consiste en lo siguiente: registra en tu libreta los siguientes conceptos y apóyate en la lectura anterior para colocar su significado.
tenemos los conceptos del lenguaje, lenguaje convencional, lenguaje técnico, código y código Morse. En el lenguaje ya dijimos que son las convenciones que se usan para la comunicación precisa de ideas, conceptos y acciones de una área tecnológica específica. En el caso del lenguaje en general, la manera global, se utiliza para dar a entender una idea, un concepto, una acción, una opinión, ¿sí? El lenguaje consiste en dar información, ¿sí? Hacer que la persona se dé a entender, ¿sí? El lenguaje convencional es al que se le añaden los términos propios de cada campo tecnológico. Cuando nosotros ya lo explicamos, hablamos del lenguaje de electricistas, ellos tienen su propio lenguaje. Los maestros tienen su propio lenguaje, los ingenieros tienen su propio lenguaje. A veces nosotros, como entendemos una de esas palabras, podemos captar una idea, pero solamente ellos saben qué significa cada una y cómo se emplea. Y el lenguaje técnico es el que utiliza el lenguaje convencional, que ya lo explicamos, además de una serie de elementos auxiliares de representación técnica. ¿A qué se refiere con elementos auxiliares de representación técnica? Pueden ser imágenes, diagramas, algún símbolo que ellos conozcan. Entonces, en conjunto con el lenguaje convencional, enriquece el significado que ellos quieren dar con su lenguaje técnico. El código es un conjunto de símbolos que se emplean para representar algo mediante reglas ordenadas. Un ejemplo de ello es el código Morse, que ya lo vimos. Y pues el código Morse es un código de uso común en el siglo XIX y principios del siglo XX, que se utilizaba para comunicar información entre aparatos de telégrafo que transmitían señales mediante cables, ¿sí? Muy bien, vamos a proseguir. Si ocupan copiar las definiciones, nada más pausan el video y continuamos. Muy bien, chicos, y la última actividad consistía en escribir el significado del siguiente mensaje escrito en código Morse. Nosotros vamos a observar el código Morse, que es este de aquí. Aquí vienen los números y vienen las letras, porque también vienen los números, comas, preguntas, exclamación, todo. Y vamos a ver el que está de este lado. Nosotros vamos a intentar descifrarlo. Maestra, pero es que no le entiendo. Bueno, aquí lo vamos a desglosar poquito. Miren, cada una está separado solamente con un espacio para que ustedes puedan verlo. Por ejemplo, en el caso de aquí vemos que es un espacio muy grande. Quiere decir que entonces esta es una palabra y esta de acá es una palabra. Y entre cada espacio cortito que vemos hay una letra. Entonces, solamente les voy a ayudar a descifrar la primerita de aquí, ¿sí? Bueno, si aquí sabemos que hay una pausa, entonces la letra que estamos buscando contiene solamente un punto. Entonces vámonos acá y vamos a buscar la letra que solamente tiene un puntito. Muy bien, mira, aquí la tenemos. Entonces anotamos E. Después de la E sigue otra que tiene 3 puntitos. Vámonos otra vez con el alfabeto en código Morse. Vamos a buscar, ocupamos una que sean 3 puntitos. Esta tiene 4, esta tiene 2. Vamos a buscarla. Aquí está. Entonces anotamos ES, sigue la S. Tenemos ES. Ahora vamos a buscar la otra palabra que tiene solamente una rayita. Vámonos para acá. Bueno, esta tiene un punto, tiene varios, solamente una rayita, la vamos a estar buscando. Estas son 2. Vamos a buscar solamente, aquí está. Entonces, EST. Anotamos. Después vamos a buscar otra que tenga 3. Entonces tenemos esta tiene un punto, estas son 2. Aquí está. O, E-S-T-O. Lo vamos escribiendo. Y esta es la última palabra. Vamos a buscarla. Una rayita, punto, rayita, rayita. Rayita, punto, rayita, rayita. Vamos a buscarla. Rayita, punto, rayita, rayita. Esto es punto, punto. Aquí está rayita, punto, rayita, rayita. Entonces sería E, S, T, O,
Y. Eso quiere decir estoy. Y vamos a buscar el significado de las otras. Hasta aquí es una letra. Esta es otra. 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 Y esta es otra. ¿Sí? Para que ustedes la vayan identificando, búsquenlas para completar el mensaje. Y ya les ayudé a descifrar la primera palabra, que es estoy. Ustedes traten de descifrar la que queda. Muy bien, chicos, entonces con esto concluimos la actividad. No me quiero ir o despedir de este video sin decirles que pues esta es la última semana que tuvimos de clases. Vamos a ir ya a vacaciones de Semana Santa y pues regresamos, ahorita les menciono para no errarle. Vamos a regresar, bueno, la próxima semana ya sabemos que es Semana Santa, esa es de vacaciones. Y la que sigue también siguen siendo vacaciones. Entonces nosotros vamos a regresar el martes 13. Porque el lunes los maestros tenemos junta de consejo técnico. Entonces nosotros no vamos a verlos el lunes. Nos vamos a ver hasta el martes. Nos vamos a ver en el sentido de que los que tengan programadas sesiones virtuales el martes, pues van a ver a sus profes el martes. Ustedes ya saben que nosotros tenemos sesión virtual hasta el viernes 16 de abril. Entonces hasta ese día nosotros vamos a tener sesión virtual y ahora sí nos vamos a ver, chicos. Entonces, el motivo por el que no vamos a tener sesión virtual este viernes es porque los que estuvieron o sus papás que estuvieron en la sesión del martes saben que yo estoy con los directivos y trabajo social y la maestra Dalila dando las juntas con los padres de familia. Entonces yo me encuentro con ellos realizando esa sesión y para todos los grupos que tocan. Entonces ese es el motivo por el que no vamos a tener nuestra hora, porque si se dan cuenta se va a empalmar con nuestro horario de sesión de clases. Entonces como no quise irme sin ver este tema, pues aquí les grabo este videito para que ustedes lo tengan, ¿sí? Entonces tengan lindas vacaciones, nos vemos y pues envíen la tarea si se puede este fin de semana para que puedan descansar las 2 semanas de vacaciones. También les recuerdo a las personas que quedaron pendientes con el trimestre, que en su boleta de calificaciones tienen un guión o tienen en blanco, quiere decir que necesitan recuperar el trimestre. Ya les adjunté solamente a esas personas la tarea en la que van a subir el trabajo de recuperación. Y por si no me enviaron el trabajo de recuperación del primer trimestre, aún están a tiempo, así que tienen que ponerse al corriente, ¿sí? Bueno, chicos, los veo, cuídense mucho y felices vacaciones.